Claire apoyó la palma de la mano contra el frío panel de caoba de la pared del pasillo. Su tobillo izquierdo le dolía con tanta intensidad que parecía como si 1000 fragmentos de cristal se le clavaran en los huesos con cada respiración. La lámpara de cristal que colgaba sobre ella se veía borrosa a través del ardor creciente de las lágrimas que se negaba a dejar caer porque hacía 6 meses había aprendido que mostrar debilidad en esa casa era como sangrar en aguas infestadas de tiburones. No permitiría que él la viera quebrarse. Te dije que caminaras recto, Claire. La voz de Damian Cross rompió el silencio como una cuchilla que se desliza lentamente sobre la piel, grave y sin prisa. Cada palabra medida con la precisión de un hombre que nunca había necesitado levantar la voz para hacer que la gente se arrodillara. Estaba de pie al otro extremo del interminable pasillo, con los brazos cruzados sobre un traje negro de 3 piezas que costaba más que toda la deuda de su padre antes de que los intereses la multiplicaran hasta convertirla en una sentencia de muerte. Sus ojos grises seguían sus pasos vacilantes, como un depredador observa a su presa herida, decidiendo si huir o derrumbarse. A sus 37 años, Damian Cross controlaba la mitad de los puertos de Boston. Poseía jueces y políticos como otros poseían coches, y había construido su imperio sobre huesos que había enterrado tan profundamente que nadie los encontraría jamás. Y durante los últimos 6 meses también la había poseído a ella. «Estás haciendo el ridículo», dijo él. Y las palabras no fueron gritadas, ni gruñidas, sino pronunciadas con ese mismo tono tranquilo y uniforme que le ponía los pelos de punta. Porque a los hombres enfadados los entendía. Pero un hombre capaz de ordenar la muerte de alguien con la misma entonación con la que pedía un café era algo completamente diferente. Claire intentó enderezarse, desplazando su peso sobre la pierna sana. Pero el dolor en el tobillo izquierdo se intensificó con tanta violencia que tuvo que apoyarse en la pared para mantenerse en pie. El dolor se extendió por el muslo y el sudor se acumuló en la nuca a pesar del frío de noviembre que se colaba por las ventanas selladas de la mansión de Beacon Hill. 2 noches antes, su hermana Vivian la había empujado por la gran escalera y Damon se había quedado abajo, viéndola desplomarse como una muñeca rota, y luego simplemente había llamado a su médico privado, como alguien llamaría a una criada para que limpiara el vino derramado, sin enfadarse con Vivian, sin preocuparse por Claire, solo resolviendo el problema de forma fría y eficiente. «No puedo», susurró ella, con la voz quebrada y débil como un papel a punto de romperse. «¿No puedes o no quieres?» Él dio 3 pasos mesurados hacia ella y Claire se apretó con más fuerza contra la pared, como si la madera pudiera tragársela y ocultarla de esos ojos de tormenta invernal. Su rostro no cambió, y eso era lo que más la aterrorizaba, porque otros hombres crueles mostraban su oscuridad en sus expresiones. Pero Damon Cross llevaba su brutalidad como una segunda piel, tan natural que ni siquiera se reflejaba en sus rasgos. «Mi prometida no cojea. Mi prometida se mantiene erguida a mi lado en cada gala, en cada reunión, en cada momento importante. La recaudación de fondos comienza en 2 días. Claire, estarás lista, estarás perfecta, y no me avergonzarás delante de las personas que controlan la mitad de la fortuna de este país». Ella asintió porque, ¿qué otra opción tenía? 6 meses antes, era una enfermera que trabajaba turnos dobles en una clínica gratuita en el sur de Boston. Volvía a casa a un pequeño apartamento estudio y tenía un padre ahogado en las deudas de juego que había acumulado, tratando de llenar el vacío que dejó su madre cuando se marchó hace 22 años. Entonces llegaron los hombres de traje negro y Damon Cross salió de un Rolls Royce y entró en su vida destrozada como un demonio, ofreciéndole un trato que no podía rechazar. Un año como su falsa prometida, una cara bonita para pulir su imagen pública, y a cambio la deuda de $250,000 de su padre desaparecería, junto con la amenaza de que él desapareciera en el río Charles. Había renunciado a su libertad para salvar a un hombre que ya la había vendido una vez. Damon se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el pasillo como una marcha fúnebre, y Claire lo vio desaparecer tras la esquina antes de que su cuerpo finalmente se rindiera
y se deslizara por la pared, con una pierna incapaz de soportar su peso. Se sentó en el pulido suelo de madera, con la espalda apoyada en el panel de caoba, el dolor en el tobillo ardiendo como el fuego mientras el moratón se extendía bajo su piel, oscuro como tinta derramada. 3 horas. Tenía 3 horas para aprender a caminar como si nada se le hubiera roto, o para encontrar una forma de salir de esta jaula dorada antes de que se convirtiera en su tumba. Si te atrae el mundo de Claire y quieres acompañarla en lo que viene a continuación, pulsa el botón de suscribirse y toca la campana para no perderte ni un solo capítulo. Dale a me gusta si esta historia ya te ha enganchado y compártela con alguien a quien le gusten las historias de supervivencia, poder y amor peligroso. Ahora, déjame contarte cómo Claire acabó entregando su vida a un hombre cuyo imperio se había construido sobre sangre 6 meses antes, en la fatídica noche que lo cambió todo. Claire acababa de terminar un turno de 12 horas en la clínica gratuita del sur de Boston y subía por la destartalada escalera del viejo edificio de apartamentos donde ella y su padre alquilaban un estudio en la tercera planta, cuando un extraño sonido llegó desde arriba. El estruendo de objetos rompiéndose, el gemido de un hombre y el instinto de supervivencia que había agudizado durante 11 años, desde aquella horrible noche en la que tenía 17 años, se apoderaron de ella al instante, impulsándola a correr más rápido, subiendo los escalones de 3 en 3, hasta que abrió de una patada la puerta del apartamento y vio la escena que le heló la sangre en las venas. Su padre, Thomas Ashford, estaba arrodillado en medio del suelo con sangre brotándole de la nariz y los labios, rodeado por 3 hombres vestidos con trajes negros, uno de los cuales le propinó otro puñetazo en la cara que lo dejó tendido en el suelo de madera podrida. Claire no gritó, no lloró. Se abalanzó directamente hacia la cocina, agarró el cuchillo de carnicero más grande que encontró y se giró, plantándose frente a su padre, con la hoja apuntando a los desconocidos, con la voz temblorosa, pero con la mirada firme, mientras decía que cualquiera que diera un paso más perdería un dedo. Uno de los 3 hombres, el más alto, con el pelo canoso y los ojos fríos como el hielo, la miró con algo más parecido a la curiosidad que al miedo. Luego sacó su teléfono y hizo una llamada, con voz baja, y le dijo al receptor que había algo interesante que debía ir a ver. Claire no sabía entonces que el hombre al que llamaba era el diablo que compraría su vida sin pensarlo 2 veces. 20 minutos más tarde, un reluciente Rolls-Royce negro se detuvo frente al destartalado edificio como un objeto de otro mundo. Y cuando Damian Cross atravesó la estrecha puerta de su pequeño apartamento, traía consigo un aire que hacía que toda la habitación pareciera encogerse, como si incluso las paredes quisieran inclinarse ante su presencia. No miró a sus hombres, ni a su padre, que gemía en el suelo. Solo la miró a ella, al cuchillo que tenía en la mano, a la larga cicatriz de su brazo izquierdo, al descubierto por la manga remangada. Y sus ojos grises no parpadearon cuando le dijo que tenía 10 segundos para soltar el cuchillo antes de que cambiara de opinión sobre dejar vivir a su padre. Claire soltó el cuchillo, no por miedo, sino porque sabía cuándo estaba derrotada. Y Damon Cross sonrió por primera vez desde que ella lo conocía. La curva sin humor de sus labios, luego expuso las condiciones con una voz tan tranquila como si estuviera leyendo un contrato comercial. La vida de su padre ahora tenía un precio de $250,000 más intereses, y Claire era la única moneda que él estaba dispuesto a aceptar para saldar la cuenta durante los próximos 12 meses. Claire se negó, y Damon Cross asintió al hombre de cabello sal y pimienta, Theodore, quien inmediatamente le dio otra patada en las costillas a su padre, haciéndolo gritar de dolor. Claire gritó su aceptación antes de que la segunda patada pudiera aterrizar. Firmó el contrato con las manos temblando tanto que su firma no era más que un garabato sin sentido. Y mientras la llevaban al coche, su padre se arrastró tras ella, agarrándose al dobladillo de su falda, llorando y disculpándose una y otra vez, diciendo que no lo sabía. No era su intención. Solo pensó que podría ganar una partida más y devolver todo. Claire no miró atrás.
No porque no lo quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, no tendría fuerzas para subir al coche. El Rolls Royce se alejó y por el retrovisor, Claire vio a su padre corriendo tras ellos, corriendo por las oscuras calles del sur de Boston, hasta que no fue más que un pequeño punto. Entonces, ese punto desapareció tras una esquina y Claire supo que acababa de perder su antigua vida para siempre. En el Rolls Royce, deslizándose suavemente por las oscuras calles de Boston aquella noche, mientras las luces de la calle barrían su rostro con un ritmo constante, como cuchillas de luz, Claire levantó inconscientemente una mano para frotarse la larga cicatriz de su brazo izquierdo. Y el recuerdo de 11 años atrás la invadió sin previo aviso, arrastrándola de vuelta a otro miserable apartamento en Dorchester, donde tenía 17 años y estaba completamente sola. Su madre se había marchado 11 años antes, desapareciendo con un hombre extraño una mañana de invierno cuando Claire solo tenía 6 años, dejando atrás una nota de disculpa, escrita apresuradamente, y una niña llorando en la ventana, mientras un viejo coche se alejaba por el final de la calle. Su padre, Thomas, había intentado criarla solo en los años siguientes, pero era como un hombre que se ahoga y se debate en un mar de alcohol y juegos de cartas. Y cuando Claire cumplió 17 años, él solía desaparecer durante semanas, dejándola sola en el apartamento con unas pocas docenas de dólares y una nevera vacía. Esa noche, la noche que le dejó una cicatriz que llevaría consigo el resto de su vida, Claire estaba estudiando para sus exámenes finales cuando oyó que rompían la puerta. Y cuando levantó la vista, lo vio allí de pie. Ray Hollister, el antiguo novio de su madre, el hombre al que su madre había abandonado antes de abandonar a su familia. Un borracho con los ojos inyectados en sangre y el aliento apestando a whisky barato. Dijo que había venido a buscar a su madre. Dijo que sabía que se escondía allí. Y cuando Claire le dijo que su madre se había ido hacía más de 10 años, él no la creyó. Se abalanzó sobre ella con la mano levantada, con la mirada de un hombre que había perdido toda razón. Claire corrió a la cocina y cogió unas tijeras grandes de la estantería. Y cuando él la agarró del pelo y le echó la cabeza hacia atrás, ella se giró y le dio un tajo. La hoja se le clavó en el hombro y él gritó y la soltó. Pero cuando ella intentó sacar las tijeras para volver a apuñalarlo, él le apartó el brazo y la hoja le hizo un largo corte desde el codo hasta la muñeca. La sangre brotaba y teñía el suelo de rojo. Su sangre y la de él se mezclaban en las sucias baldosas. Claire no se detuvo. Lo apuñaló una segunda vez, una tercera vez, hasta que él quedó inmóvil en el suelo y ella se deslizó contra la pared con las tijeras aún en la mano, temblando, pero viva. La policía llegó 20 minutos más tarde, después de que un vecino llamara alertado por los gritos, y encontraron a una chica de 17 años cubierta de sangre sentada junto a un hombre inconsciente. Tras 3 meses de investigación, fue absuelta de todos los cargos por legítima defensa. Ray Hollister sobrevivió y fue condenado a 4 años de prisión por allanamiento de morada y agresión. Y Claire se llevó una cicatriz de 15 centímetros en el brazo izquierdo, una lección que nunca olvidaría. Nadie iba a venir a salvarla. Ni la policía, ni su padre, ni nadie. Solo podía salvarse a sí misma o morir. Ahora, sentada en el lujoso coche de un jefe de la mafia que la llevaba a una nueva prisión, Claire observaba la pálida cicatriz bajo las luces de la calle y se preguntaba si esta vez sería lo suficientemente fuerte como para salvarse una vez más, o si Damon Cross sería quien finalmente la derrotaría. 6 meses en la mansión de Beacon Hill pasaron como un sueño prolongado del que Claire no podía despertar. Cada día, otra lección sobre cómo sobrevivir dentro de la jaula dorada en la que había sido encerrada. Durante la primera semana, contrataron a una mujer de mediana edad llamada Beatrice para enseñarle a caminar, a sonreír, a inclinar la cabeza en el ángulo correcto para las fotografías, a sostener una copa de vino sin que sus dedos tocaran el cáliz y cientos de otras reglas invisibles que la alta sociedad de Boston consideraba algo natural, pero que a Claire le parecían el idioma de un planeta lejano. Aprendió a llevar vestidos de diseño como si fueran armaduras,
Aprendió a ocultar la cicatriz de su brazo bajo elegantes guantes largos o vestidos de seda de manga larga. Aprendió a sonreír mientras gritaba por dentro. Y lo más importante, aprendió a hacerse invisible, incluso estando en medio de una multitud. Vivian Cross, la hermana de Damon, fue la prueba más difícil de todas. Esta mujer de 35 años, con un brillante cabello negro y unos ojos afilados como cuchillos, odió a Claire desde el primer momento y no se molestó en ocultarlo. Cada mañana, en el soleado comedor, Vivian se sentaba frente a Claire y encontraba algo con lo que humillarla. A veces se burlaba de la forma en que sostenía los cubiertos, como una sirvienta. Otras veces comentaba su origen con una voz tan dulce que podía cortar cristal. Y Claire solo podía sentarse allí y aguantarlo porque sabía que Damien no la protegería. Ni siquiera se molestaba en aparecer en esas comidas. Damon Cross era un fantasma en su propia casa, apareciendo y desapareciendo sin previo aviso. A veces, Claire no lo veía en toda la semana, excepto en las revistas de negocios que el personal dejaba en la mesa de centro. A veces se materializaba en la sala de estar a medianoche, la miraba con esos ojos grises indescifrables y se marchaba sin decir una palabra. Ella no sabía qué hacía él por las noches hasta que una noche, en el tercer mes, no podía dormir y bajó a por agua. Fue entonces cuando oyó ruidos procedentes del sótano, gemidos ahogados, una voz tranquila y desconocida, y en lugar de dar media vuelta, como haría cualquier persona racional, Claire bajó, se movió como un gato por los fríos escalones de piedra, se deslizó por la puerta de acero entreabierta y vio algo que la perseguiría para siempre. Damian Cross estaba de pie en el centro de la habitación de hormigón desnudo, con las mangas de la camisa blanca remangadas hasta los codos, y frente a él había un hombre atado a una silla, con la cara cubierta de sangre y los ojos hinchados y cerrados. Theodore estaba a su lado con un par de alicates para sacar clavos, y cuando Damon asintió, Theodore los utilizó para romper uno de los dedos del hombre. El sonido del hueso rompiéndose fue agudo y seco, como una rama muerta al partirse, y el hombre gritó a través del trapo que le taponaba la boca. Claire se quedó paralizada, no por el sonido del hueso ni por la sangre, sino por la cara de Damien, porque no cambió en absoluto, ni un solo destello de expresión. Observaba cómo torturaban al hombre con la misma mirada con la que leía el periódico matutino o tomaba una taza de café frío. Le hizo una pregunta al hombre con un tono tan tranquilo como si le estuviera preguntando por el tiempo que haría el día siguiente, y Claire comprendió entonces que no solo vivía en la casa de un jefe de la mafia. Vivía con un monstruo que había evolucionado hasta el punto de no sentir nada cuando infligía dolor a los demás. Retrocedió por las escaleras un escalón tras otro, volvió a su habitación, cerró la puerta con llave y se tumbó temblando en la cama hasta la mañana siguiente, preguntándose si sobreviviría lo suficiente como para escapar de ese lugar o si algún día sería ella la que acabaría atada a esa silla en el gélido sótano. Después de la noche en que presenció la tortura en el sótano, Claire comenzó a tomar notas, no porque tuviera un plan concreto, sino porque era la única forma en que sentía que aún controlaba algo en una vida que le habían arrebatado. Escribía en pequeños trozos de papel y los escondía dentro del forro de la vieja maleta que había traído del apartamento del sur de Boston, anotando los nombres de las personas que venían a ver a Damien, fragmentos de conversaciones que escuchaba por casualidad, números y ubicaciones fugaces de llamadas telefónicas, no para delatar a nadie, sino para recordarse a sí misma que seguía siendo Claire Ashford, una persona con sus propios pensamientos y voluntad, y no la muñeca silenciosa en la que Damon Cross quería convertirla. No sabía que Vivian la había estado observando durante mucho tiempo. La tarde de 2 días antes de la gala benéfica, Vivian llamó a la puerta de Claire con una rara sonrisa dulce y una invitación para tomar el té en su salón privado. Una invitación que Claire sabía que no podía rechazar sin levantar sospechas. Las habitaciones de Vivian se encontraban en el ala este de la mansión, decoradas con antigüedades y costosos óleos, y cuando Claire se sentó en la silla de terciopelo frente a ella, supo que algo iba mal por la forma en que la mujer la miraba.
como un gato que estudia a un ratón acorralado sin ningún lugar al que huir. Vivian sirvió el té con movimientos tan elegantes como una actuación, luego abrió un cajón y sacó una pila de pequeños papeles, las notas de Claire, y los colocó sobre la mesa entre ellas como si dictara una sentencia de muerte. Dijo con una voz ligera como una brisa pasajera que sabía desde hacía mucho tiempo lo que Claire había estado haciendo, que podía entregar esos papeles a Damien en cualquier momento y que Claire nunca saldría viva de ese sótano. Pero quería ofrecerle una oportunidad de borrarse de la vida de Damon antes de que Vivian se viera obligada a actuar. Claire le preguntó por qué Vivian la odiaba tanto, y la respuesta la dejó paralizada. Vivian dijo que Claire no merecía estar al lado de su hermano, que una chica de los barrios bajos del sur de Boston no tenía derecho a llevar el apellido Cross, ni siquiera de forma ficticia, y que no permitiría que Damon se ablandara por nadie, como había hecho su padre. Claire se levantó para marcharse, pero Vivian la agarró de la muñeca y la apretó con tanta fuerza que le dejó moratones. Cuando Claire liberó su mano y se apresuró a salir al pasillo, Vivian la persiguió y ambas forcejearon junto a la barandilla de la gran escalera. En un momento de caos, Claire sintió la mano de Vivian empujándola con fuerza por la espalda. Entonces perdió el equilibrio, su pie resbaló y su cuerpo cayó por las escaleras de roble como una muñeca desechada. Rodó por 12 escalones antes de detenerse al llegar abajo. Su tobillo izquierdo se torció en un ángulo antinatural y el dolor la atravesó con tanta violencia que casi se desmaya. Y cuando levantó la vista entre lágrimas, vio a Damien Cross allí de pie. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, mirándola con sus ojos grises, completamente desprovistos de emoción, como si estuviera mirando un objeto roto en lugar de a un ser humano agonizando. No le preguntó si estaba bien. No miró hacia las escaleras, donde Vivian estaba pálida y paralizada. Simplemente sacó su teléfono para llamar a su médico privado y le dijo a Claire con voz monótona que la gala benéfica era en 2 días y que tenía que estar lista. Luego pasó por encima de ella como si fuera un obstáculo en su camino y desapareció en su estudio. Esa noche, después de que el médico le vendara y le diera analgésicos, Claire yacía sola en la amplia habitación, con los tobillos hinchados como pelotas, mirando al techo altísimo y preguntándose si quedaba alguien en este mundo que aún la viera como un ser humano, o si realmente se había convertido en el objeto como el que todos la trataban, una decoración que podía ser desechada en cualquier momento, una vez que ya no fuera útil. Pasaron 2 días en una nebulosa de dolor y medicación tan fuerte que Claire se sentía como si estuviera nadando en una espesa niebla. Y cuando llegó la noche de la gala benéfica, se paró frente al espejo y se miró con un vestido negro largo, diseñado para ocultar el tobillo hinchado, escondido dentro de zapatos de tacón alto, con un acolchado especial, preparado por el médico privado de Damon, preguntándose si esa seguía siendo Claire Ashford o una versión fantasmal de sí misma que había muerto 6 meses antes sin que ella se diera cuenta. Mientras bajaba la misma escalera que la había hecho caer 2 noches antes, cada paso se convirtió en un ejercicio de tortura silenciosa que tenía que completar, con una sonrisa congelada en los labios y los ojos que no podían revelar ni el más mínimo indicio de dolor, mientras Damien esperaba al pie de la escalera con su familiar traje negro de 3 piezas. Y, por primera vez, la miró de arriba abajo con algo más parecido a una valoración que a indiferencia. No le dijo que estaba guapa ni le preguntó si le dolía algo. Simplemente le tendió la mano y Claire la cogió, tal y como le habían enseñado, como si fuera una joya andante escoltada por su dueño para ser exhibida. Durante toda la noche, la mano de Damon descansó en su espalda como una clara señal de posesión que todos en la sala entendieron, sus cálidos dedos contrastando fuertemente con la mirada fría como el hielo de sus ojos cada vez que la presentaba a senadores, directores ejecutivos y jueces que Claire sabía que estaban en su bolsillo de una forma u otra. Sonrió hasta que su rostro se entumeció, estrechó manos hasta que sus dedos amenazaron con acalambrarse y caminó hasta que cada paso se convirtió en un grito ahogado. A mitad de la velada, un hombre de mediana edad, con el pelo entrecano
y una mirada penetrante, se acercó y se presentó como Raymond Cole, un periodista del Boston Globe que escribía sobre la labor benéfica de Cross Holdings. Sin embargo, la forma en que miraba a Claire no era la de un reportero que estudia una fuente, sino la de alguien que lee cada página de un libro que ella intentaba desesperadamente mantener cerrado. Le hizo preguntas inofensivas sobre cómo se habían conocido ella y Damon y sobre su vida antes de convertirse en la prometida de uno de los hombres más poderosos de Boston. Y Claire respondió con frases que había ensayado. Por dentro, sentía como si le estuvieran despojando de capas. Viven apareció en el momento en que Raymond Cole se alejó, inclinándose para susurrarle a Claire que parecía bien vestida y que todos en la sala lo sabían, y luego sonrió mientras se alejaba y dejaba a Claire allí de pie, tragándose la humillación como si fuera veneno. Cuando la noche llegaba a su fin y el dolor en su tobillo se volvió insoportable, Claire se tambaleó y casi se cayó mientras intentaba abrirse paso entre la multitud, y la mano de Damon de repente se apretó alrededor de su brazo para estabilizarla antes de guiarla sin decir palabra hacia el balcón trasero. El aire frío de noviembre inundó sus pulmones como un antídoto, y Claire se apoyó en la barandilla de mármol, respirando con dificultad, mientras Damien se quedaba a su lado en silencio, contemplando el oscuro jardín que se extendía debajo. Entonces le preguntó con una voz baja y tranquila, que ella casi no pudo oír, por la cicatriz de su brazo y por qué la ocultaba como si fuera algo vergonzoso. Claire se sorprendió porque era la primera pregunta personal que le hacía en 6 meses, y quizá porque estaba agotada, quizá porque sentía dolor, o quizá porque había soportado demasiado esa noche. Respondió con sinceridad que cuando tenía 17 años alguien había entrado en su casa con la intención de hacerle daño. Se había defendido con unas tijeras. Él sobrevivió, pero ella también resultó herida y no se arrepentía de nada de lo que había hecho esa noche. Damien se quedó en silencio durante un largo rato, con sus ojos grises fijos en la oscuridad. Luego volvió a hablar en un tono ligeramente más suave, diciendo que sobrevivir nunca era algo de lo que avergonzarse y que las cicatrices solo eran la prueba de que alguien había luchado y sobrevivido. Claire se volvió para mirarlo y por primera vez en 6 meses vio algo más detrás de la fría máscara de Damien Cross. Fue un destello breve, como un relámpago, pero suficiente para darse cuenta de que tal vez él también tenía cicatrices, no en la piel, sino en algún lugar mucho más profundo. Y ese pensamiento la asustó más que cualquier cosa que hubiera presenciado en el oscuro sótano. En los días posteriores a la gala, Claire no podía dejar de pensar en ese momento en el balcón, en la mirada de Damien cuando habló de las cicatrices, en algo fugaz en su voz que no podía nombrar, pero que reconoció al instante, porque ella llevaba lo mismo en su pecho, algo así como una vieja herida que nunca había sanado. Empezó a prestar más atención a los rincones ocultos de la mansión, a las habitaciones en las que el personal nunca entraba, a los pasillos que incluso Vivian evitaba. Y una tarde, cuando Damon estaba fuera y Vivian en su club de tenis, Claire subió al tercer piso, donde nunca se le había permitido poner un pie. Al final de un pasillo oscuro, había una puerta de roble cerrada con llave, y Claire utilizó una horquilla para forzar la cerradura, tal y como había aprendido de los niños de la calle en Dorchester cuando tenía 14 años, cuando tuvo que entrar a la fuerza en su propio apartamento porque su padre estaba demasiado borracho para abrir la puerta. La cerradura se dio con un suave clic y cuando Claire empujó la puerta y entró, sintió como si hubiera retrocedido 15 años en el tiempo. La habitación de una niña de 13 años permanecía perfectamente intacta, como si su dueña acabara de salir esa misma mañana. Una cama individual con sábanas de color rosa pálido, un escritorio con los libros escolares cuidadosamente apilados, pósters de grupos de música pop que hacía tiempo que se habían separado en las paredes y fotografías, docenas de fotografías enmarcadas que cubrían la habitación. Claire se acercó y estudió los rostros de esas fotos. Una niña con el pelo oscuro y rizado y los ojos grises idénticos a los de Damien, sonriendo con la alegría despreocupada de una infancia ajena a la oscuridad.
y en muchas de las fotos aparecía junto a un joven que Claire reconoció inmediatamente como Damien a sus 20 años, más joven y con un aspecto más suave, con unos ojos que aún no se habían endurecido. Sobre el escritorio había un viejo reproductor de casetes y cuando Claire pulsó el botón de reproducción, la risa de la niña llenó la silenciosa habitación, clara y ligera como el sonido de unas campanas de viento. El sonido de ella llamando a su hermano y la voz de un Damien más joven, respondiendo con una calidez que Claire no podía imaginar, viniendo del hombre frío que conocía ahora. Apagó el casete cuando sus ojos comenzaron a arder y entonces vio una pequeña caja de madera en la estantería. En su interior, recortes de periódico amarillentos, cuidadosamente recortados y ordenados cronológicamente. Claire los leyó uno por uno con manos temblorosas. Rosalie Cross, de 13 años, hermana de Patrick Cross, secuestrada cuando volvía a casa del colegio. Se pagó un rescate de $5 millones, pero la niña nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después en un almacén abandonado del puerto de Boston. El principal sospechoso, Frank Moreno, líder de una banda rival de Nueva York. No había pruebas suficientes para procesarlo. El caso se cerró sin resolución. Claire se desplomó en el suelo. Los recortes se esparcieron a su alrededor como hojas caídas, y todo empezó a cobrar sentido. Damon tenía 22 años cuando asesinaron a su hermana. Su padre, Patrick Cross, murió 3 años después en un asesinato que otro recorte relacionaba con Moreno. Y Damon había pasado los 15 años siguientes convirtiéndose en un monstruo lo suficientemente poderoso como para vengarse algún día. Claire pensó en su propia cicatriz, en la noche en que apuñaló a Ray Hollister con unas tijeras para sobrevivir, y comprendió que Damon Cross también llevaba una cicatriz, solo que la suya no estaba en su piel, sino enterrada en su corazón, una cicatriz con forma de niña de 13 años con una risa como campanas de viento que había sido asesinada cuando él no pudo protegerla. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado tras de sí, llevando en su pecho un secreto que aún no sabía cómo usar, sabiendo solo que, a partir de ahora, cada vez que mirara a los fríos y grises ojos de Damien, vería el fantasma de la pequeña Rosalie de pie en algún lugar detrás de él. Y eso lo cambió todo. Todo cambió en la segunda semana de diciembre, cuando Frank Moreno decidió derribar el imperio de Damon Cross con fuego y sangre. La primera noticia llegó durante el desayuno, cuando Theodore entró en el comedor con el rostro impasible y le susurró algo al oído a Damon, y Claire vio cómo Damon apretaba la mandíbula y sus ojos grises se oscurecían como el cielo antes de una tormenta. Antes de que se levantara y se marchara sin decir una palabra, dejando atrás su desayuno intacto, ella se enteró de lo que había sucedido por las noticias de la tarde de ese día. El lujoso restaurante italiano que Damon tenía en Back Bay se había incendiado a las 3 a.m. de la madrugada. 2 guardias de seguridad habían muerto en el incendio y la policía sospechaba que se trataba de un incendio provocado, pero no tenía sospechosos. 2 días después, Theodore encontró los cadáveres de 2 de los hombres más cercanos a Damien en un callejón de Charlestown. Tenían la garganta cortada y en la pared, escrito con su sangre, había un mensaje que decía: "Recuerda a Rosalie". Nadie se lo dijo directamente a Claire, pero ella se enteró a través de las conversaciones susurradas entre el personal, a través de puertas entreabiertas y llamadas telefónicas a altas horas de la noche, y comprendió que la guerra para la que Damien se había estado preparando durante más de 15 años había comenzado finalmente, no en sus términos, sino en los de Moreno. Damon se volvió más tenso y estaba fuera más a menudo. Algunas noches no volvía a casa. Otros días aparecía con los nudillos magullados y un ligero olor a pólvora en la ropa, y Claire se dio cuenta de que, por primera vez desde que había entrado en esa casa, ella no era la principal preocupación de nadie. En la tercera semana, Damon le permitió inesperadamente volver a la clínica gratuita del sur de Boston 2 días a la semana, con la condición de que Theodore o uno de sus hombres la acompañaran y esperaran fuera. Y Claire aceptó inmediatamente porque era la primera vez que probaba la libertad en 7 meses. No esperaba que alguien más la estuviera esperando allí. Raymond Cole,
El hombre que se había presentado como periodista en la gala benéfica apareció en la clínica en su segundo día de regreso. Y esta vez no fingió. Era un agente del FBI que llevaba 5 años siguiendo a Damon Cross y quería que Claire se convirtiera en informante interna de la agencia. Le hizo promesas que le sonaron como miel en los oídos. Libertad, protección de testigos, un nuevo apartamento en cualquier ciudad que ella eligiera y, lo más importante, protección para su padre frente a todas sus deudas y acreedores. Claire se sentó a escuchar en la pequeña sala de descanso del personal, mirando a los ojos profesionalmente sinceros del agente Cole, y pensó en todas las veces que las autoridades públicas le habían fallado. La policía tardó 20 minutos en llegar cuando Ray Hollister irrumpió en su casa. Los servicios sociales nunca comprobaron si su padre realmente la estaba cuidando, y el FBI no había capturado al asesino de Rosalie Cross en 15 años, a pesar de saber que Moreno era el principal sospechoso. Ella se negó, no por lealtad a Damien, sino porque no creía que el FBI fuera a cumplir sus promesas cuando las cosas se pusieran difíciles. Y el agente Cole la dejó con una advertencia, que estaba en el bando equivocado de esta guerra. Esa noche, Claire se despertó a las 2 de la madrugada por un ruido extraño, y el instinto de supervivencia que había perfeccionado desde los 17 años la hizo salir de la cama justo antes de que la mano de un intruso agarrara el lugar donde había estado tumbada. Vio su silueta oscura a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, grande y rápida, y no gritó para pedir ayuda porque sabía que nadie llegaría a tiempo. En lugar de eso, agarró la lámpara de cerámica de la mesilla de noche y se la estrelló en la cara. Él se tambaleó. Ella corrió hacia la puerta, pero él fue más rápido. La agarró del pelo y la tiró hacia atrás. Claire se retorció y le arañó los ojos con las uñas, tal y como había hecho con Ray Hollister 11 años antes. Él rugió y le dio un puñetazo en la cara, tirándola al suelo con sabor a sangre en la boca. Y cuando él saltó sobre ella, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Damon Cross estaba allí, en el pasillo, con la camisa blanca y las mangas remangadas, y no dijo ni una palabra ni sacó una pistola. Se abalanzó directamente sobre el agresor. Claire se arrastró hasta una esquina y observó cómo luchaba Damien. No luchaba como lo haría un hombre normal, sino con la precisión de alguien entrenado para matar con sus propias manos. Cada puñetazo y cada patada iban dirigidos a puntos vitales. El intruso cayó e intentó arrastrarse para escapar, pero Damien se arrodilló, le agarró el cuello con ambas manos y apretó lenta y firmemente, mientras sus ojos grises miraban fijamente a los ojos del moribundo con la misma expresión inexpresiva que se podría tener al realizar una tarea tediosa. Claire lo vio forcejear, vio cómo sus piernas pataleaban débilmente y luego se detenían. Y cuando Damien se levantó y se volvió hacia ella con las manos que acababan de quitar una vida, no sintió miedo. Ya había visto la muerte antes, ya había causado la muerte antes, y el hombre que había matado para protegerla no le parecía un monstruo en ese momento, sino otra cosa, algo que no se atrevía a nombrar. Cuando el cuerpo del intruso yacía inmóvil en el suelo y la habitación se sumió en un pesado silencio, solo roto por la respiración entrecortada de Claire, Damon pasó por encima del cadáver como si fuera un obstáculo sin importancia y se dirigió hacia donde ella estaba sentada acurrucada en un rincón. Se arrodilló frente a ella y por primera vez, Claire vio que aquellas manos que acababan de quitar una vida temblaban al tocar su rostro. Inclinando suavemente su cabeza hacia un lado para examinar el moretón en su mejilla, rozando su labio hinchado, del que aún brotaba sangre. Y habría jurado que vio algo quebrarse en aquellos ojos grises que solían ser fríos como el hielo. Un destello de algo parecido al miedo o la rabia, o ambos. Le preguntó si le dolía alguna otra parte, con su voz baja y firme como siempre, pero con un pequeño quiebro que ella nunca había oído antes, y cuando ella negó con la cabeza y dijo que estaba bien, él se levantó y llamó a Theodore para que ordenara la limpieza. Mientras esperaban, Damon se quedó junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando fijamente la oscuridad, y Claire observó su silueta contra el cielo nocturno de Boston y se preguntó qué estaría pensando.
Si matar a un hombre con sus propias manos le había quitado el sueño alguna vez, o si esta era solo otra noche más en la vida de Damon Cross. Rompió el silencio con una pregunta que no tenía intención de hacer, pero que se le escapó de los labios antes de que pudiera evitarlo, preguntándole si creía que ella debía tenerle miedo después de lo que acababa de ver. Damien se volvió hacia ella, con el rostro medio en sombra y medio iluminado por la luz de la luna, y no respondió de inmediato. Simplemente la miró con una expresión que ella no pudo descifrar y le preguntó a su vez si ella tenía miedo. Claire pensó durante unos segundos. Pensó en el cadáver en el suelo, en las manos que habían aplastado la garganta de un hombre, en el hombre que tenía delante con sangre seca en los puños de su camisa blanca. Y respondió con sinceridad que tenía miedo de muchas cosas en este mundo. Miedo de quedar atrapada en la oscuridad, miedo de perder lo poco que le quedaba, miedo de que algún día ya no tuviera fuerzas para luchar. Pero no le daba miedo el hombre que acababa de salvarle la vida. Damon no dijo nada, pero el ligero movimiento de su cabeza hizo que pareciera que su respuesta significaba algo para él. Y cuando Theodore llegó con el equipo de limpieza, Damon no se marchó como ella esperaba. En cambio, se sentó en el sillón junto a la ventana y se quedó allí toda la noche, sin decir nada, sin dormir, simplemente sentado en la oscuridad como una estatua vigilante. Claire no sabía cuándo se había quedado dormida, pero cuando se despertó por la mañana, él seguía allí, y la luz del sol matutino que caía sobre su rostro agotado lo hacía parecer más viejo, más frágil, más humano de lo que ella lo había visto nunca. Theodore llamó a la puerta a las 8:00 con un informe que Claire escuchó a través de la puerta entreabierta. El intruso era uno de los hombres de Moreno, un asesino profesional enviado para matar a la prometida de Damon Cross como siguiente mensaje en una guerra cada vez más intensa. Y había conseguido acceder a la casa porque alguien le había abierto la puerta desde dentro. Esa persona era Viven. Claire vio cómo Damon apretaba el reposabrazos al oír el nombre de su hermana, pero no dijo nada. No ordenó ningún arresto ni castigo. Simplemente asintió y le dijo a Theodore que siguiera vigilando, pero que aún no actuara. Cuando Theodore se marchó, Claire le preguntó por qué no hacía nada. Y Damon la miró con ojos que habían recuperado su gélida calma y respondió que estaba esperando a que Vivian lo llevara a un pez más gordo, esperando a que ella cometiera un error lo suficientemente grande como para que él pudiera acabar con todo de un solo golpe. Más tarde, esa misma tarde, Damon tomó una decisión que Claire nunca habría imaginado. La llevaría a un apartamento seguro en Back Bay hasta que todo lo relacionado con Moreno se resolviera. Y, lo que es más importante, él iría con ella. No Vivian. Sin personal, sin Theodore haciendo guardia fuera de la puerta. Solo ellos dos en un ático en la planta 23 con vistas al río Charles y las luces de Boston brillando en la distancia como una galaxia en miniatura. Claire no sabía qué pensar de este arreglo, del hecho de que Damon Cross, el hombre que controlaba la mitad de la ciudad, hubiera decidido protegerla él mismo en lugar de confiar en sus equipos de seguridad profesionales. Pero no preguntó porque había aprendido que Damien no explicaba sus decisiones a nadie. El apartamento era mucho más pequeño que la mansión de Beacon Hill, pero seguía siendo lujoso, con el estilo sobrio de los verdaderamente ricos. Muebles minimalistas, costosas obras de arte abstracto en las paredes y una cocina abierta que Claire sospechaba que nunca se había utilizado. Aquella primera noche, se acostó en la habitación de invitados, mirando fijamente un techo desconocido, escuchando los pasos de Damien moviéndose por la sala de estar, el tintineo de un vaso contra la piedra, el sonido del licor al ser servido. Y no podía dormir porque el espacio le parecía demasiado silencioso, demasiado íntimo, demasiado diferente de la mansión, donde los sirvientes siempre estaban en movimiento y Viven acechaba en cada rincón. Hacia las 2 de la madrugada, renunció a dormir y fue a la cocina a por agua, dejando las luces apagadas porque el resplandor de la ciudad a través de las ventanas era suficiente para guiarla. Y fue entonces cuando vio a Damián sentado en el sofá en la oscuridad,
con una botella de whisky más que medio vacía sobre la mesa. Y cuando él la miró, esos ojos grises no eran tan agudos como de costumbre, sino apagados por el alcohol. Ella estaba a punto de dar media vuelta cuando su voz surgió de la oscuridad, baja y áspera, preguntándole si sabía por qué odiaba diciembre. Claire se detuvo y en lugar de responder, fue a sentarse en la silla frente a él. No demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca como para oírlo si decidían hablar. Damon miró fijamente el vaso que tenía en la mano y empezó a hablar. No porque quisiera, sino porque el alcohol le arrancó las palabras como metralla de una vieja herida, y le contó sobre Rosalie, su hermana de 13 años que amaba la música pop y odiaba las verduras. Sobre el día en que prometió recogerla después de la escuela, pero llegó 20 minutos tarde debido al tráfico y descubrió que había desaparecido. Sobre las 2 semanas de espera infernal mientras la familia pagaba el rescate y nadie la traía de vuelta. Sobre la mañana de diciembre en que llamó la policía y él fue quien identificó su cuerpo porque su padre no pudo hacerlo. Claire escuchó en silencio, sin ofrecer consuelo vacío, sin tocarlo, simplemente estando allí. Y tal vez eso era lo que Damon necesitaba, porque siguió hablando de la promesa que había hecho de encontrar y matar a Frank Mareno con sus propias manos, de los 15 años que había pasado construyendo un imperio con el único fin de obtener el poder para cumplir esa promesa, de cómo se había convertido en un monstruo en el proceso y de cómo no sabía si Rosalie reconocería a su hermano si aún estuviera viva. Cuando se detuvo, la habitación se sumió en un pesado silencio, y Claire no supo qué hacer hasta que Damon la miró, con sus ojos grises, reflejando la luz de la ciudad que se filtraba a través del cristal, pareciendo cristal roto, y el aire entre ellos cambió de repente, volviéndose más denso, más cálido, como si algo invisible se hubiera encendido. Se inclinó hacia ella lentamente, como si le diera tiempo para retroceder. Pero Claire no se movió. No sabía por qué no se movía, solo que su corazón latía con fuerza y su respiración se volvió superficial a medida que la distancia entre ellos se acortaba. Sus labios casi se tocaban. Podía oler el whisky y el sándalo en él. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Y entonces Damon se detuvo bruscamente, como si alguien le hubiera dado una bofetada. Se levantó y desapareció en el dormitorio sin decir una palabra, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que resonó con fuerza en el silencio. Claire se quedó sola en la oscuridad, mirando el vaso de whisky que él había dejado sobre la mesa. No sabía qué sentía, solo que su corazón seguía latiendo con fuerza y que sabía que esa noche no podría dormir. 2 días después de aquella noche, mientras Claire seguía tratando de entender el significado de aquel casi beso en la oscuridad, y Damon la evitaba como si tuviera algo contagioso, Vivian atacó. Acababan de regresar a la mansión de Beacon Hill aquella mañana cuando Theodore vino a decir que Vivian quería ver a Damien urgentemente en su estudio, y Claire captó la fugaz sonrisa victoriosa en los labios de la mujer al pasar por el pasillo. La sonrisa de alguien que sabía que estaba a punto de asestar un golpe mortal. 20 minutos más tarde, Theodore fue a la habitación de Claire y le dijo que Damon quería verla inmediatamente. Su voz era tranquila, pero sus ojos reflejaban algo parecido a la lástima, y Claire supo que algo terrible la esperaba. Entró en el estudio de Damon y lo vio de pie detrás del escritorio, de espaldas a la amplia ventana que daba al jardín. Y esparcidas por la superficie de roble había sus familiares notas manuscritas, como pruebas en un tribunal. Vivian estaba sentada en la silla de cuero de la esquina con una taza de té en la mano, mirando a Claire con la mirada satisfecha de alguien que disfruta de una actuación que ella misma ha montado. Damon se dio la vuelta y Claire sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho cuando se encontró con su mirada, porque no quedaba ni rastro del hombre que había hablado de Rosalie en la oscuridad. No había ninguna grieta en el hielo, solo el frío absoluto de un jefe de la mafia mirando a un traidor. Le preguntó con voz monótona, como si comentara el tiempo, si quería explicar esas cosas, diciendo que Vivian le había dicho que eso era una prueba de que ella estaba trabajando con el FBI,
recopilando información a cambio de su libertad, y que se había reunido con el agente Cole varias veces en la clínica. Claire miró los papeles sobre la mesa, con su propia letra familiar, en los que había anotado nombres, lugares y números, y supo que, dijera lo que dijera, todo había terminado. Admitió que había tomado notas, sin intentar negar la verdad, porque nunca se le había dado bien mentir. Pero dijo que no era informante del FBI, que había rechazado la oferta del agente Cole, que había tomado notas solo porque era la única forma en que sentía que aún controlaba algo en una vida que le habían arrebatado, como una persona que se ahoga y se aferra a cualquier cosa para evitar hundirse por completo. Damien la observó en silencio, y Claire buscó en esos ojos grises cualquier señal de que él la creía, cualquier grieta en el hielo como la que había visto la noche anterior. Pero no había nada. Él había cerrado todas las puertas y tirado la llave. Dijo que no sabía si creerla o no, que tal vez era la verdad, o tal vez ella era simplemente una mentirosa talentosa, pero no podía correr el riesgo mientras estaba en guerra con Moreno. Y entonces ordenó a Theodore que la llevara al sótano hasta que decidiera qué hacer. Claire no se resistió, y Theodore la tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza, y se la llevó. Solo miró a Damien por última vez antes de que se cerrara la puerta, y él no la miró. Ya se había vuelto hacia la ventana como si ella ya no existiera. La sala de detención del sótano estaba completamente a oscuras y hacía tanto frío como en el exterior, en pleno invierno, y Claire se acurrucó en el suelo de hormigón con las rodillas pegadas al pecho, temblando, sin saber si era por el frío, por el miedo o por algo más profundo que no se atrevía a nombrar. El primer día transcurrió en completa oscuridad, sin comida, solo con una botella de agua y un silencio sofocante. Al segundo día alguien le pasó un trozo de pan por la rendija, y Claire lo comió como si fuera la última comida de un condenado a muerte. Al tercer día, cuando el hambre se convirtió en un rugido constante en su estómago y el frío se le había metido en los huesos, Claire se tumbó en el cemento mirando fijamente a la oscuridad y pensó en la muerte. Pensó que si moría allí, nadie lo sabría. Su padre creería que lo había abandonado, como lo había hecho su madre. Y tal vez eso sería más fácil que seguir viviendo, seguir luchando, seguir buscando una razón para despertarse cada día en un mundo donde nadie la veía como un ser humano. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. Ya no estaba segura de querer despertarse. Mientras Claire se hundía cada vez más en la oscuridad de la desesperación en el sótano, Theodore hacía lo que mejor sabía hacer: desentrañar la verdad de entre capas de mentiras. No había creído a Viven desde el principio, no por compasión hacia Claire, sino porque el instinto de un hombre que había sobrevivido en los bajos fondos durante 30 años le decía que algo no cuadraba en la forma en que Viven acusaba con vehemencia a la chica a la que había odiado desde el principio. Theodore comenzó una investigación silenciosa, rastreando las llamadas telefónicas secretas de Viven. Grandes sumas de dinero transferidas a cuentas en las Islas Caimán. Ausencias inexplicables que coincidían perfectamente con los ataques de Moreno. Y cuando finalmente juntó todas las piezas, la imagen que surgió hizo que incluso alguien tan endurecido como Theodore sintiera un escalofrío recorriendo su espina dorsal. En la mañana del tercer día del confinamiento de Claire, Theodore entró en el estudio de Damon, llevando un ordenador portátil y con una expresión que Damon nunca había visto en el rostro de su mano derecha más leal: miedo. Presentó las pruebas metódicamente. Vivian había estado comunicándose en secreto con Frank Moreno durante 2 años, proporcionándole información sobre las operaciones comerciales, los movimientos de Damon, las debilidades del sistema de seguridad, todo a cambio de la promesa de que, cuando Moreno se hiciera con el control de Boston, Vivian sería perdonada y se le concedería un lugar de prestigio junto al vencedor. Damon escuchó en silencio, con el rostro tan impenetrable como siempre, pero Theodore lo conocía desde hacía tiempo y era capaz de percibir la tormenta que se avecinaba bajo esa máscara de hielo. Entonces Theodore continuó, bajando la voz como si estuviera leyendo un elogio fúnebre,
Y dijo que había una cosa más, algo que había descubierto al rastrear el historial de contactos de Vivian de hacía 15 años. La propia Vivian le había dado a Moreno el horario escolar de Rosalie. Vivian le había dicho que Damon llegaría tarde a recoger a su hermana esa tarde. Vivian había abierto la puerta a los secuestradores con información que solo un miembro de la familia podía conocer. Damien no habló ni se movió, sentado como una estatua de piedra, mientras Theodore explicaba que Vivian había estado celosa de Rosalie desde la infancia. Celosa porque su padre, Patrick Cross, quería a su hija menor más que a nadie. Celosa porque la sonrisa de Rosalie podía iluminar toda una habitación, mientras que Vivian solo transmitía la amargura latente de alguien a quien siempre se pasaba por alto. Y esos celos se habían convertido en acción cuando Moreno se le acercó con una oferta que no podía rechazar. Theodore se detuvo y esperó a que la rabia de Damien rompiera algo, gritara o, al menos, reaccionara. Pero Damien simplemente se levantó lentamente, se acercó a la ventana y se quedó mirando el jardín en un silencio que se prolongó hasta resultar sofocante. Cuando finalmente habló, su voz era aterradoramente tranquila. Ordenó a Theodore que llevara a Vivian a la casa de Vermont, donde no había vecinos en 50 millas a la redonda, donde el invierno duraba 8 meses y la nieve se acumulaba hasta la altura del tejado, donde ella viviría sola con lo que había hecho durante el resto de su vida. No muerta, pero tampoco realmente viva. Una sentencia que Theodore sabía que era más cruel que una muerte rápida. Luego, Damon salió del estudio, caminó por el pasillo, bajó las escaleras hasta el sótano, con cada paso pesado, como si llevara el peso del mundo. Abrió la puerta de la celda con la llave que Theodore le había dado y la luz del pasillo inundó la habitación completamente a oscuras, iluminando la pequeña figura de Claire acurrucada en un rincón. Tenía los ojos bien cerrados, los labios agrietados y ensangrentados, y el cuerpo temblando de frío y hambre. Y en ese momento, Damon Cross, el jefe de la mafia, que nunca se había inclinado ante nadie, se arrodilló a su lado sobre el frío cemento. Al principio no la tocó, solo miró su pálido rostro, el moretón que aún marcaba su mejilla por el ataque, sus labios tan secos que se veían todas las grietas. Y pronunció 2 palabras que nunca había dicho a nadie en sus 37 años de vida. Lo siento. Claire abrió los ojos lentamente, como si intentara decidir si aquello era real o solo una alucinación moribunda. Y cuando vio a Damien arrodillado a su lado, con sus ojos grises ya no helados, sino ardientes con algo que ella no podía nombrar, no supo si llorar, reír o gritarle. Solo sabía que seguía viva, y tal vez, solo tal vez, seguiría viviendo. Damien sacó a Claire del sótano como si fuera una niña, y en los días siguientes se convirtió en alguien completamente diferente. Ya no era el frío capo, sino un hombre que intentaba reparar lo que había destrozado. Su médico privado permaneció con Claire día y noche, administrándole líquidos, medicamentos y controlando todos sus signos vitales. Y Damon no salía de su habitación más de 1 hora seguida, sentado en la silla junto a su cama, leyendo o trabajando en su ordenador portátil, con la mirada fija en ella cada pocos minutos, como si temiera que desapareciera si no la vigilaba de cerca. Cuando Claire tuvo fuerzas suficientes para sentarse y hablar, Damon le hizo una oferta que ella nunca habría esperado. Le daría su libertad, completa e incondicional, borraría todas las deudas de su padre, le proporcionaría dinero y documentos limpios para que pudiera empezar una nueva vida donde quisiera, y nunca volvería a buscarla. Claire se sentó en la cama mirando por la ventana, pensando en el destartalado apartamento del sur de Boston, en la clínica gratuita donde trabajaba, en la vida normal que había perdido, y se dio cuenta de que ya no quería volver a esa vida. No porque amara a Damien o porque se hubiera acostumbrado a la riqueza, sino porque se había convertido en parte de esta guerra, y no era el tipo de persona que huía mientras la lucha no había terminado. Le dijo a Damon que se quedaría hasta que Marina fuera derrotada, y cuando él le preguntó por qué, ella respondió que no huía de las cosas que había empezado. Y tal vez eso era lo único que tenían en común. En las semanas siguientes, Claire se convirtió en una parte esencial de la guerra a su manera,
utilizando sus habilidades de enfermera para tratar a los hombres heridos de Damien. Heridas de bala, heridas de arma blanca, quemaduras que no podían llevarse a un hospital sin que surgieran demasiadas preguntas. Y lo hizo con la fría profesionalidad de alguien acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la sangre y al dolor. Moreno no esperó mucho y en la 12ª noche de enero lanzó un ataque a gran escala, golpeando todas las operaciones de Damien a la vez, y Theodore recibió información de que Moreno estaba en el almacén número 7 del puerto de Boston, el mismo lugar donde se había encontrado el cuerpo de Rosalie 15 años antes. Damon no dijo nada cuando oyó la ubicación, pero Claire vio cómo se le tensaba la mandíbula y sus ojos grises se oscurecían como el cielo antes de una tormenta, y supo que no se trataba solo de una batalla por el territorio, sino de un ajuste de cuentas que llevaba 15 años gestándose, nacido de una promesa hecha sobre el cadáver de su hermana. Tras innumerables noches en vela, pensando en el hombre que le había robado la poca humanidad que le quedaba, Claire fue con él, no porque Damon quisiera, sino porque ella no le dio otra opción, diciéndole que si la dejaba atrás, ella encontraría la manera de llegar allí por su cuenta. Y Damon la miró con una expresión que ella no supo descifrar antes de asentir. El almacén era un laberinto de contenedores oxidados y sombras. Los disparos resonaban en todas direcciones y, en medio del caos, Claire se separó del grupo, fue agarrada por uno de los hombres de Moreno y arrastrada hasta donde el jefe de Nueva York esperaba con la sonrisa de quien tiene la carta ganadora. Moreno empujó a Claire delante de él, con una mano apretándole la garganta y la otra apuntándole con una pistola a la cabeza. Y cuando Damon salió de la oscuridad con su arma en alto, Moreno se rió y le preguntó si quería perder a otra persona en ese mismo lugar. Claire vio a Damien allí de pie, con el rostro pálido, apuntando con su pistola a Moreno, pero incapaz de disparar porque ella era un escudo humano. Y entonces él hizo algo que ella nunca habría esperado. Bajó la pistola, la dejó en el suelo de hormigón y le dijo a Moreno que podía quedarse con todo lo que quisiera, que cambiaría su propia vida por la de ella. Moreno se rió aún más fuerte y dijo que era la primera vez que veía a Damon Cross arrodillarse. Y en ese momento de distracción, Claire actuó. Mordió con fuerza el brazo, aplastándole la garganta hasta oír gritar a Moreno, y luego le dio un codazo en la cara con todas sus fuerzas, exactamente como le había hecho a Ray Hollister cuando tenía 17 años. Y mientras Moreno se tambaleaba hacia atrás, se oyeron disparos. Theodore disparó desde atrás. 3 balas impactaron en el pecho de Moreno, pero al caer, apretó el gatillo y la bala perdida atravesó el abdomen de Claire. Ella se derrumbó sobre el frío cemento, viendo cómo su sangre se extendía en un charco oscuro bajo las tenues luces del almacén. Y entonces Damien estaba allí, con las manos presionando su herida, tratando de detener la hemorragia, con sus ojos grises muy abiertos por un terror que ella nunca había visto en él. Sus labios temblaban mientras le decía que no lo dejara solo, que ya había perdido a demasiadas personas en ese lugar, que no le dejara perderla a ella también. Claire quería hablar, pero su boca se llenó del sabor de la sangre. El mundo se volvió borroso y lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de ella fueron los ojos grises de Damon, enrojecidos pero secos, porque incluso en ese momento no se permitió llorar. La cirugía duró 6 horas en el hospital privado del que Damon era copropietario, y durante esas 6 horas permaneció fuera del quirófano con la sangre de ella aún en las manos, negándose a lavárselas, negándose a sentarse, negándose a comer o a conversar, simplemente mirando a través del cristal como si su sola mirada pudiera mantenerla atada a este mundo por la fuerza de su voluntad. Claire se despertó 3 días después de la cirugía con un dolor sordo en el abdomen, y lo primero que vio fue a Damon sentado en la silla junto a su cama, sin afeitar, con ojeras por la falta de sueño. Sin embargo, cuando esos ojos grises se encontraron con los suyos, se iluminaron con algo que ella había aprendido a reconocer como alivio. La recuperación fue larga y dolorosa, pero Damon no la dejó quedarse en el hospital. En su lugar, la llevó a una pequeña casa en las afueras de Boston, un lugar con un amplio jardín y vecinos lo suficientemente lejos como para disuadir la curiosidad,
donde la luz del sol entraba por las ventanas cada mañana y el canto de los pájaros sustituía a los sonidos de los disparos y la sangre. La doctora Margaret Lawson, la médica de la clínica gratuita donde Claire había trabajado, venía a cuidarla todos los días. Y la mujer de 52 años, con cabello plateado y ojos cálidos, se convirtió poco a poco en la figura materna que Claire nunca había tenido. La que se sentaba junto a su cama las noches en que las pesadillas no la dejaban dormir. La que escuchaba todo lo que Claire necesitaba decir sin juzgarla. Su padre, Thomas Ashford, se mudó a un pequeño apartamento a solo 10 minutos en coche. Y por primera vez en años, lo estaba intentando de verdad. Se inscribió en un programa de 12 pasos para dejar de beber, asistía a reuniones de grupo cada semana y encontró un trabajo a tiempo parcial en un taller de carpintería local. Y todos los domingos visitaba a su hija con los ojos aún cargados de culpa, pero ya sin el vacío de la desesperación. Claire no lo perdonó de inmediato. La herida de la traición aún le dolía demasiado, pero le dio una oportunidad porque, si algo había aprendido de todo lo que había pasado, era que las personas podían cambiar, incluso aquellas que alguna vez habían vendido su alma. Damian la visitaba una vez a la semana. Al principio, las reuniones eran breves e incómodas. Ninguno de los dos sabía muy bien qué decir fuera del estrecho marco de la guerra y la supervivencia. Pero, poco a poco, las visitas se hicieron más largas. Las conversaciones se hicieron más profundas y Claire empezó a ver a un Damian diferente. Ya no era el frío jefe de la mafia, sino un hombre que aprendía a vivir de nuevo después de pasar 15 años existiendo únicamente para vengarse. El imperio Cross Holdings también estaba cambiando. Damian se retiró de las empresas violentas e ilegales, dejando las zonas grises a Theodore bajo límites éticos claros y centrándose en empresas legítimas, inmobiliarias, cadenas de restaurantes, inversiones financieras, cosas que no requerían sangre y huesos como base. Le dijo a Claire que no lo hacía por ella, sino porque estaba cansado de ser un monstruo, porque Rosalie no habría querido ver a su hermano así, y porque tal vez era hora de que viviera en lugar de esperar a morir mientras mataba a otros. Una tarde de julio, cuando la luz del sol como la miel llenaba el jardín y Claire podía caminar sin ayuda, invitó a Damian al patio trasero, donde había preparado una pequeña hoguera en un pozo de piedra, y sacó de su bolso una pila de papeles viejos, las notas. Theodore había regresado después de que se supiera la verdad sobre Viven. Pequeños trozos llenos de nombres, lugares, números, pruebas de los meses que había pasado tratando de mantener algún sentido de control en una vida que le habían arrebatado. Damian miró las páginas con una expresión indescifrable, y Claire dijo que las había guardado durante demasiado tiempo, que el pasado ya no la definía, que ya no necesitaba esos papeles para recordarse quién era. Entonces las arrojó al fuego una por una, observando cómo se convertían en cenizas y se elevaban en el aire con la brisa de la tarde. Y cuando la última página desapareció, se volvió hacia Damian. Y por primera vez en casi un año sonrió. No porque le hubieran enseñado a sonreír, sino porque realmente quería hacerlo. Un año después de aquella tarde, Claire arrojó sus notas al fuego. En un día de junio, cuando la luz del sol era dorada como la miel y el viento traía el aroma de las flores silvestres, se celebró una pequeña boda bajo un viejo roble en un campo del Valle del Hudson, en Nueva York, un lugar libre del ruido de la ciudad y ajeno a la sombra de un pasado sangriento, donde solo existían un vasto cielo azul y el canto de los pájaros, como la música más pura del mundo. Solo había unas pocas docenas de invitados, los más cercanos, las personas que habían estado a su lado durante la tormenta más larga de sus vidas. Theodore con un traje que por primera vez no ocultaba ningún arma, Eldor Lawson con los ojos enrojecidos por la emoción, y otros que se habían convertido en familia de una forma que la sangre por sí sola nunca podría definir. Claire estaba de pie al principio de un pasillo cubierto de flores, con un sencillo vestido marfil sin adornos elaborados, el pelo suelto sobre los hombros con unas ramitas de lavanda entretejidas
Y a su lado estaba la doctora Lawson, la mujer que se había convertido en su madre espiritual, la que la acompañaría al altar en lugar de la madre que la había abandonado cuando aún era una niña. Al final del pasillo, Damen esperaba con su familiar traje negro, sin el aire frío de un jefe de la mafia. Sus ojos grises ya no eran tormentas invernales, sino cálidos como el rocío de la mañana sobre las hojas. Y cuando Claire comenzó a caminar, lo vio tragar saliva con dificultad, como si luchara por contener lo que se le subía al pecho. Sus votos no eran ornamentados ni cinematográficos al estilo de Hollywood, sino honestos, como habían sido sus vidas. Claire dijo que no prometía que su vida fuera fácil. No prometía que nunca se enfadaría, ni se decepcionaría, ni querría marcharse, pero prometía que no abandonaría, que lucharía por esta relación como había luchado por su propia vida, porque él se lo merecía, y ella también. Damen dijo que ella le había enseñado algo que 15 años gobernando el inframundo nunca le habían enseñado, que la verdadera fuerza no era el control, sino el valor de dejar ir, que había pasado toda su vida agarrándolo todo con mano de hierro, y ella era la primera persona que le hacía querer abrir la mano y dejar que algo hermoso descansara allí. En las últimas filas, Thomas Ashford estaba sentado solo, no en primera fila con la familia como haría normalmente un padre, porque todavía había distancia entre él y su hija, heridas que aún no habían cicatrizado del todo. Pero estaba allí. Llevaba 14 meses sobrio. No se había perdido ni una sola reunión. Y cuando Claire lo miró, él asintió con los ojos llenos de lágrimas, sin acercarse porque sabía que aún no se lo había ganado. Pero estaba presente, y eso era suficiente. Suficiente por ahora. Suficiente para empezar. Después de la boda, Claire comenzó a construir lo que llevaba mucho tiempo dentro de ella. Un grupo de apoyo para mujeres que escapaban de relaciones abusivas y controladoras. Mujeres como ella había sido. Mujeres que necesitaban saber que no estaban solas y que había una salida a la oscuridad. No se situó por encima de ellas para decirles cómo debían vivir. Se sentó con ellas en círculo y compartió su historia. La cicatriz en su brazo, el apartamento destartalado en el sur de Boston, los meses atrapada en una jaula dorada y cómo se reencontró a sí misma. Damien, por su parte, utilizó el dinero y la influencia que le quedaban para construir una clínica gratuita llamada Fundación Rosalie Cross, un lugar donde las personas sin seguro médico podían recibir atención sin temor a las facturas. Y cada vez que veía el letrero con el nombre de su hermana, sabía que por fin estaba haciendo algo que enorgullecería a Rosalie en lugar de romperle el corazón. En la última noche de esta historia, se sentaron junto a la chimenea de la pequeña casa del Valle del Hudson que habían comprado como refugio del mundo. Claire apoyó la cabeza en el pecho de Damen, escuchando el ritmo constante de su corazón, y le susurró que nunca pensó que podría ser tan feliz, que hubo momentos en el oscuro sótano en los que creyó que la muerte sería más fácil, y ahora estaba allí, viva, amada y libre, tal y como ella misma había definido. Damien le besó la coronilla y le respondió que ella misma se había llevado a la felicidad, que él no la había salvado y ella no lo había salvado a él. Simplemente se habían encontrado en el infierno y habían decidido caminar juntos hacia la luz, y él solo había tenido la suerte de acompañarla en ese viaje. La cicatriz en el brazo de Claire seguía ahí y siempre estaría, al igual que el recuerdo de Rosalie nunca abandonaría a Damien, pero las viejas heridas ya no eran una carga. Se habían convertido en la prueba de que habían sobrevivido, de que habían luchado, de que habían elegido seguir viviendo cuando habría sido mucho más fácil rendirse. Y esa podría ser la definición más hermosa de la fuerza. La historia de Claire y Damien nos recuerda que el pasado no define el futuro, que incluso las heridas más profundas pueden sanar si lo permitimos, que el amor no consiste en ser rescatado, sino en caminar juntos, y que cada persona tiene derecho a reescribir la historia de su vida, sin importar dónde haya comenzado. Si esta historia te ha llegado al corazón, si has visto algo de ti mismo en el viaje de Claire, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que compartimos cada día. Deja un me gusta y comparte este video con tus seres queridos.
Porque a veces una historia puede cambiar la forma en que alguien ve su propia vida. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha hecho pensar en alguien de tu vida? ¿Hay algo en el viaje de Claire que se parezca a tu propia experiencia? Deja un comentario a continuación y comparte lo que hay en tu corazón. Leemos todos los comentarios y valoramos todas las historias que compartís. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este video. Te deseamos a ti y a tus seres queridos buena salud, alegría y paz cada día. Adiós, nos vemos en el próximo video.